casi 100 años. Fuerza. Ah, bien. Yo me había olvidado. No quería Tiene cortar. casi 100 años de fuerza en términos de ejercicio, ¿no? Entonces decíamos, este positivismo implementado y hegemónico durante casi 100 años tiene también transformaciones internas. Y vamos a trabajar con una de las transformaciones dentro del positivismo lógico, que es el falsacionismo o el racionalismo crítico. ¿Estamos hasta ahí todos bien? Para eso hay una pregunta que ha sido como la detonante, y a partir de esa pregunta vamos a comenzar a trabajar, que es, ¿la ciencia aprende de los errores? ¿Qué podemos decir, qué podemos pensar, qué se les ocurre? Es más, acabamos de decir que de los errores cometidos en este parcial, por nosotras y por ustedes, nosotras por no haberles explicado bien, ustedes porque era la primera vez que hacían un tipo de parcial así, aprendimos y bueno, y se supone que esto ya lo vamos a mejorar. ¿Eso será así también en la ciencia? ¿Se aprende del error? ¿O la ciencia no quiere saber El error. nada con el error? Gabriel está levantando la mano. Bien, Gabriel, ¿te escuchamos? Profe, hola, buen día. Buen día. Para mí, no es que la ciencia aprenda de sus errores, sino que los científicos aprenden de sus errores y lo aplican en la ciencia. Bien, buena aclaración. La ciencia en sí es un objeto, ¿sí? Y está muy bien eso lo que dice Gabriel. La ciencia es un objeto cultural, incluso para los mismos positivistas. ¿Qué van a decir? ¿Qué se van a preguntar los positivistas? ¿Los científicos aprenden de los errores? Ahí Gabriel dice sí. Algunos dicen que sí, otros dicen sí y no. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Se acuerdan cuál era la imagen del positivismo lógico? La ciencia es por sumación, por exclusión, por complemento. ¿Cuáles son las características de construcción de este conocimiento científico? Miren que estamos revisando lo que veníamos viendo, ¿eh? No hay expresión con esto. ¿Cómo, profe? Nosotros venimos revisando la ciencia, ¿sí? Entonces, la pregunta era, ¿la ciencia aprende por errores? O sea, ¿el científico aprende por errores? Y si aprende o no por errores, ¿es por sumatoria de errores? ¿Es por refutación de lo mismo? ¿Es por complemento? ¿De qué manera se coloca el error en el conocimiento científico? Si es que se lo coloca. Ajá, Buena entramos en pregunta. problemas. Ajá, entramos en problemas, ¿vieron? ¿El error suma o el error no suma? Bien, Karen nos contestó desde el positivismo lógico, pero plenamente. La ciencia es experiencia. Por lo tanto, ¿el error es parte de la experiencia? Sí. A De eso partir de los diría errores. Popper. Y a partir de los errores, ¿qué nos va a decir hasta el positivismo lógico? Los inductivistas van a decir lo siguiente: el error lo único que nos permite es descartar información, ¿sí? Por lo tanto, el error es un elemento negativo dentro del conocimiento científico. Para los positivistas lógicos tradicionales, ¿sí? Perdón, una cosita. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? Los positivistas lógicos tradicionales, que eran inductivistas, la ciencia nació con el inductivismo, entonces los primeros investigadores usaban ese método y decían, no, si aparece un cisne negro, hay un error y se cae la teoría. Se cae todos los cisnes son negros. No puede aparecer un cisne distinto porque es un problema, hay que cambiar de esa Aplicado aplicación. a lo que pasa en el mundo, lo matarían el pobre cisne negro. Claro, Hay que hacerlo en realidad, desaparecer. Si aparece un cisne negro y estamos por publicar los resultados de investigación, hay que esconderlo ese cisne porque nos tira abajo todo. pero miren lo que dijo la profe recién. Si nosotros nos paramos en el positivismo lógico inductivista, el error es
una complicación del conocimiento y en realidad hay que eliminarlo, porque lo que se está construyendo o se pretende construir con el conocimiento es una verdad estable e irrefutable, ¿sí? Es una verdad que no tenga dudas, entonces el error no puede caber, cosa que se cuestiona o que le cuestiona a Popper en general a los positivistas lógicos de la Escuela de Viena. Sí, a Yelén, y leemos dos cosas del chat, y ahí empezamos a compartir después el Power para ir trabajando con un Power. Para mí el error es fundamental, porque para eso es para poder seguir mejorándolo. Bien, a ver, Mm. para todas las teorías post-positivismo inductista ingenuo, el error es central. Ese es un elemento importante de marcar, pero hay que marcar esta distinción, ¿sí? Para los positivistas, inductistas de tipo ingenuo, el error no tiene lugar en el conocimiento. Es la marcación de la incapacidad de la ciencia de poder controlar y explicar el mundo. Para los positivistas, racionalistas, críticos, y para las otras teorías críticas, el error es la base del conocimiento. Vamos hasta ahí bien, pero hay que hacer esa marcación para que no tengamos después problemas para poder explicar. ¿Sí? Con eso es como el elemento central para ir demarcando cuestiones. Decíamos, vamos a trabajar nosotros, sí, Gabriel, y Ayelen también mantiene la mano levantada. Profe, o sea que los inductivistas no creen en los errores, ¿o cómo sería? No le Ahí daban vamos. el lugar epistemológico o el valor epistemológico que le van a dar los autores como Popper, que es el que vamos a ver hoy. O sea, un inductivista decía, no, si aparece un cisne que no tiene las características de todos los que hemos investigado hasta ahora, me tira abajo la teoría, y la teoría tiene que ser una verdad absoluta, incuestionable, etcétera, etcétera. Entonces, el error era un problema para un inductivista. El error, Claro. la anomalía, lo que no es como se pensaba, porque además creen que el conocimiento se va acumulando, ¿no? Que cada vez sabemos más de algo. Estos autores, como el que vamos a ver hoy, van a decir, no hay que tomarlo como un problema el error. El error va a ser central en el avance del conocimiento, al igual que en la vida. Si en la vida aprendemos de nuestros errores, en la ciencia también. No se cae el mundo porque aparezcan errores, al contrario, son una muy buena oportunidad. Nueva atención de aprendizaje. Sí. Piensen, y ahí le damos la palabra a Gonzalo, ¿no? A los positivistas ingenuos que están haciendo una distinción entre lo científico y lo no científico, tienen una obsesión epistemológica. Su obsesión epistemológica es separar la ciencia de las otras formas de saber. En esa obsesión epistemológica ellos consideran que el único método válido y que distingue la ciencia de las creencias, del dogma, de la magia, de lo que fuere, es la aplicación de la inducción. Y la inducción tiene como 3 pasos, ¿sí? Dice, primero, para construir un conocimiento, este conocimiento surge de las observaciones. Y habla de observaciones simples. ¿Por qué? Son las observaciones que hacemos cualquiera de nosotros en el mundo cotidiano. Esas observaciones, cuando son observaciones que se van registrando sistemáticamente y que esas observaciones se convierten en un registro científico de un caso, esas observaciones pasan a ser observaciones de segundo grado u observaciones generalizadas, ¿sí? De esas observaciones generalizadas para estos positivistas ingenuos es de donde yo puedo lograr construir leyes. La generalidad me permite a mí construir una ley y construir una teoría. Y con esa ley y esa teoría yo puedo predecir, yo puedo controlar y yo puedo actuar en el mundo de un modo científico y no de un modo pasional. Exacto. Esta es la lógica de la estructura de la teoría científica para los positivistas lógicos de la primera del círculo de la Escuela de Viena. ¿Estamos hasta ahí bien? Nosotros vamos a comenzar a ver los críticos a este circuito de la Escuela de Viena. Sí, Gonzalo, escuchamos y después seguimos avanzando. Una pequeña duda, digo, de qué hacen estos científicos cuando encuentran algo como, por ejemplo, el cisne negro que les tira abajo toda su teoría.
¿qué? ¿Descartan todo su estudio y pasan a otra cosa nueva? O sea, porque si no serían unos pseudocientíficos sin futuro. Ahí toman una decisión que es declarar anomalía o no anomalía. Si se declara una anomalía, la ley tiene la estructura general de la ley, que es la que se comprueba, y tiene las posibles anomalías. Vieron que cuando nosotros hablamos de la ley de la temperatura, de cuándo hierve el agua hierve a 100 grados centígrados. Sí, a esta altura y a esta cantidad de presión, de calor sobre el líquido, ¿sí? Si hay una altura diferente, el agua hierve a otra temperatura. Los que están en la puna, el agua hierve a 85 grados, porque hay una presión distinta sobre el ejercicio de la materia, entonces la capacidad de la construcción del hervor, las burbujitas del agua, se hace antes. Entonces ellos hablan de las anomalías. Y hay anomalías que pueden ser tomadas como elementos para marcar dentro de la ley, y hay anomalías que destruyen la teoría. De hecho, en esa lógica de la destrucción de la teoría, es por eso que ellos hablan de que es un positivismo lógico, que la explicación tiene que ser construida en términos de una demarcación de argumentación lógica científico-matemática. Entonces, dicen, las naturales las podemos controlar, las matemáticas también, las leyes no nos sirven para lo social, y de ahí que quedan afuera todas las ciencias sociales, toda la filosofía y toda la lingüística, ¿sí? Y dentro de las ciencias llamadas duras, tampoco todas las duras salen enteras. La matemática aplicada sí, la matemática que no es aplicada, la matemática que es teoría pura, ¿sí? Tiene problemas graves, porque no lo puede mostrar bajo ninguna lógica, no lo puede poner en prueba. Entonces, la mayoría de esos conocimientos terminan siendo hipótesis y nada más, pero ellos no van a usar la palabra hipótesis, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Miren cómo nos están mencionando el positivismo. Veníamos re tranquilos. Era conocimiento verdadero y seguro, era explicación de método y era construcción de una realidad. ¿Qué va a decir Karl Popper a partir de los años 30? ¿Y por qué? Miren que nosotros decíamos, 1925 se crea el Colegio de Viena, el Círculo de Viena, y el positivismo se internacionaliza. 1935, 10 años después, a Karl Popper le hace totalmente ruido teórico esto. Entonces, si el error no tiene lugar, ¿qué pasa con las teorías? Si algo contradice mi ley, ¿se cae toda la ley? Entonces, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está la seguridad que la ciencia me tiene que dar? Se pregunta Popper. ¿Es posible que la ciencia me quite la angustia sobre el mundo? Porque si cada vez que aparece un cisne negro rompo una teoría, entonces no tengo nada. Este pensador, que es austríaco, de origen judío, que ejerce en la familia parte del protestantismo también, y que es de origen austríaco-alemán, va a comenzar a plantearse, y va a comenzar a plantearle al Círculo de Viena. Él es formado en el Círculo de Viena. Él se constituye y se recibe en el Círculo de Viena. No es que él está fuera, él está en diálogo con la gente del Círculo de Viena. ¿Qué les va a decir? Pero entonces el error, ¿dónde queda? Entonces cada vez que alguien me desajusta la teoría, se cae todo. Y comienza a hacer la pregunta no solo por el error, sino por el valor de las teorías. ¿Vamos hasta ahí bien? Tenemos un silencio. Sí, vamos bien. Yo te entiendo. Vamos bien. Bien, yo voy a compartir pantalla. Vamos a ver si el resto... primero le tengo que pedir a Vivi que me permita compartir pantalla. ¿Te tengo que hacer anfitriona? No, Vivi, no cedas el poder. Tal cual, estás habilitando un desastre. Los positivistas te dirían, no. No asiste todas las clases la profe, así que no. No asiste todas las clases, guarda. No se hace el poder. Bien, ahí voy a compartir pantalla. Bien, ¿lo ven? Sí. Sí, muy bien. Bien, Sí. ¿qué vamos a trabajar entonces hoy? El racionalismo crítico y el fasciacionismo de Popper dentro del positivismo lógico. Sí, es una segunda etapa dentro del positivismo lógico. Nosotros tuvimos que hablar del positivismo lógico, lo dividimos en dos grandes bloques. El tradicional del Círculo de Viena
y el positivismo crítico iniciado por Popper, por el falsacionismo. Entonces, como estábamos diciendo recién, ¿no? Esperen que lo vamos a poner para que ustedes lo vean pleno y no se les aparezcan las burbujitas. ¿Qué nos va a pasar con este falsacionismo pleno? Popper se plantea entonces qué lugar tiene el error y qué lugar tiene el conocimiento y qué lugar tiene la teoría. En realidad, él se va a comenzar a preguntar sobre algunas de las cuestiones y va a revisar este círculo de Viena. En términos de diálogo, la primera gran pregunta que se van a hacer Popper es la observación. ¿Es el origen de la ciencia? Desde la observación, ¿construimos realmente teoría? ¿O en realidad nosotros tenemos teoría y después miramos el mundo? ¿No viene desde un pensamiento? Ahí estamos siendo casi todos somos popperianos, aunque no lo querramos, diríamos, ¿sí? Si hay algo que somos, es la mayoría somos popperianos, sin saber que somos popperianos, como vos decís, Gonzalo. Yo no puedo entender el mundo si no tengo una formación teórica. Y uno de los conceptos centrales de Popper en este sentido, ¿vieron lo que hablábamos recién? Es que las personas no somos tábulas rasas. ¿Saben lo que significa la palabra tábula rasa? Ni idea. Ni idea. Para los positivistas lógicos, los científicos eran personas que ingresaban al mundo sin ningún tipo de conocimiento. Vos entrabas a la universidad desprovisto de pasiones, de creencias, de ideología, eras neutral, ¿vieron la palabra por la neutralidad? Vos ingresabas al mundo en una neutralidad plena, no tenías ninguna afectación. Elegías una carrera no por pasión, no por deseo, no por gusto, no por proyección, no por nada. Muy bien, Máximo, no hay problema, que te vaya muy bien en tu estudio. Por No tenés curiosidad. ningún tipo de cuestión, de antecedente, de conocimiento previo. Vos entrabas en tabula rasa, sin ningún tipo de conocimiento, vacío. ¿Vieron la imagen de la persona con la tapa del cerebro tapada, digamos? Y adentro vacío. Entonces, ¿quién te iba llenando de conocimiento? La ciencia. La ciencia iba depositando ideas, preconceptos, teorías, y además dentro de tu formación educativa. Y que al ser neutral, vos cuando mirabas el mundo lo mirabas de manera objetiva. Entonces tu mirada era la que construía la teoría. ¿Qué va a decir Popper? Y por lo cual muy pocos no lo van a querer bastante poco, digamos. Dice, eso es mentira. No hay nadie que sea una tabula rasa. Somos todos tabula plena. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos un pasado, todos tenemos un contexto, todos tenemos una formación previa, educativa y personal, ¿sí? Entonces, cuando accedemos al mundo del conocimiento en términos de conocimiento científico, sea en las escuelas como en las universidades, ya tenemos una experiencia previa que es nuestro backup de explicación del mundo. No llegamos al mundo de la ciencia desnudos de conocimiento. Llegamos al mundo de la ciencia con una mochila que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra formación y con nuestro desarrollo social. Entonces, siempre que hablamos de conocimiento, estamos hablando de que el que conoce tiene una tabula plena. Tiene un pasado académico, pero al mismo tiempo tiene un pasado social y tiene un pasado cultural. No es lo mismo, como decíamos hoy a la mañana, pensar en las universidades nacionales tradicionales como la de Córdoba, con 500 años de historia, que pensar las universidades patagónicas con menos de 100 años y con procesos de construcción pensados completamente distinto a la imposición de una universidad nacional de orden clerical, cuando las nuestras son nacionales laicas. ¿Está bien hasta ahí? ¿Vamos todos más o menos juntitos? ¿Se entiende? Se entiende. Perfecto. Entonces decíamos, bien. ¿Qué nos está diciendo Popper? Pensemos la ciencia, pero pensemos la ciencia en términos de construcción de conocimiento. El conocimiento no está fuera, el conocimiento se hace. Y si ese conocimiento se hace, ¿por dónde se hace? Primera gran crítica es el conocimiento no surge
o no se construye de cero, el conocimiento tiene una tabula plena. Todos tenemos un saber que viene constituyéndose a partir de nuestras propias experiencias. Otro de los elementos que va a criticar al positivismo y a esta escuela de Viena, y que esta crítica es en diálogo, no es en oposición plena, él está desde el interior del positivismo crítico lógico, él está intentando revisar aquellos elementos que se le cuestionan al positivismo. Está tomando el guante de lo que se le critica al positivismo desde afuera y desde lo que internamente no termina de cerrar. Una de esas críticas que él retoma es las observaciones. Decíamos, era la gramática, la tabula rasa, ¿no? Pero otra de las críticas es sobre las observaciones. Las observaciones son puras. Cuando yo observo, no observo el mundo desprovisto de todo conocimiento, desprovisto de pasiones, ¿qué va a decir Popper? No, toda observación está condicionada. ¿Condicionada por qué? Por mis conocimientos, por las teorías en las que me paro, por la edad que tengo, por mi propia formación académica. Toda observación es una observación mediada, no hay observaciones puras. El gran pilar, que era el pilar del método ingenuo, era las observaciones son puras y son neutrales, ¿sí? ¿Qué está diciendo Popper? Las observaciones no son puras y no son neutrales, son observaciones cargadas de teoría. ¿Por qué? Porque yo cuando observo el mundo, lo observo desde un lugar, y ese lugar es un lugar científico, es un lugar teórico. Vamos a tener en esta distinción, para los Perdón, ingenuos, sí, quería aclarar que eso es lo que pregunta Tiago en el chat. O sea, ¿los científicos primero experimentan o tuvieron que aprender a experimentar? Y la verdad es que aprenden a experimentar, aprenden a mirar el mundo, aprenden a mirar ese sector de la realidad. Eso se lo enseñan otros científicos. Entonces eso de que vamos y miramos no es así, porque la verdad es que sin todo eso que hay que saber hacer, no se no puede puedo mirar. experimentar nada. Exactamente. Piensen en el ejemplo más clásico, más allá de los cisnes y el color. Si a mí me dan, a mí, Silvana, profesora de historia y de filosofía, un, un estetoscopio, un microscopio, perdón, y me ponen a mirar una muestra de sangre, yo voy a ver dibujitos de colores. No voy a ver ni infecciones, ni coágulos, ni nada, no voy a ver nada de eso, porque para mí no tiene ningún sentido. Ese mismo objeto, esa misma plantilla puesta en un microscopio, para un biólogo, lo que ve es en función de lo que sabe. Entonces ve teoría, ve si hay problemas en los coágulos, si hay capacidad sanguínea, o sea, ve un montón de cosas que yo no puedo ver, porque no tengo esa formación teórica. No podemos. Entonces, Yo no siempre podemos. cuento una experiencia, hace muchos años vinieron a visitarme mi papá y mi mamá, cuando justamente vivía en Río Turbio. Y antes de irse quisieron hacer una excursión a Cabo Vírgenes, donde está el faro del fin del mundo. Es de Gallegos bueno, al final de la provincia. No, de la provincia no, bueno. De la Argentina, el territorio argentino. Sí, del territorio argentino. Bien. Entonces, salimos en un colectivo, porque es un viaje como de 120 kilómetros por ripio, y se nos rompió el colectivo. Un frío, una cosa, antes de llegar a donde queríamos ir, que era la Pingüinera y qué sé yo. No, para mí eso y una tragedia era lo mismo, porque yo decía, oh, estamos acá en ese colectivo iban biólogos, o sea, era un colectivo en el que íbamos nosotros de turistas, pero también iba un equipo de biólogos. Y yo lo miraba fascinado. fascinado. Se bajaron y empezaron a mirar cada matita, cada cosa, y hablaban y hablaban. Yo lo miraba desde el colectivo porque estaba fríísimo. Yo decía, no puede haber nada interesante ahí, y para ellos Y miren la escarcha. Claro, y había una cosa para ellos interesantísima. ¿Por qué podían ver todo eso ellos y ellas? Porque evidentemente hay algo que te permite ver lo que para los demás que estábamos ahí, que queríamos que viniera el auxilio rápido, que teníamos frío,
siquiera la nada misma, porque fue en la mitad del camino, no había nada para mirar. Y ellos encontraron de todo y discutían y hablaban, la pasaron mucho mejor que Fotografían y todo lo nosotros. demás. Mm, Piensen lo que pasa al revés, cuando nosotros, yo esto, voy a insistir, como historiadora hago una excursión donde hay un guía y me lleva a ver una ciudad histórica y vos decís, te falta contar, a nosotros nos desespera mirar ciertas cosas que ella los pasa caminando con un cartel porque está mostrando la espectacularidad y a nosotros nos interesa ver otra cosa. claro. Lo mismo le pasa a los matemáticos cuando tienen que resolver ciertas cuestiones. Los que son de formación matemática tienen una racionalidad mental para resolver diferente a los que somos filósofos. O sea que hasta acá queda claro que estaban Exacto, Daira. equivocados los inductivistas. No vamos a observar ni a experimentar sin teoría. Podemos Exacto. experimentar porque nos enseñaron a cómo trabajar, cómo hacer la experiencia. Podemos ver porque tenemos marco teórico. Esto, Esto es terrible para los propios positivistas, claro. Pero es positivismo racionalista crítico, o sea, por eso la palabra racionalismo crítico dice, a ver, usemos la razón, pero no la razón solamente para pensar, sino para criticar el modo en que construimos ciencia. Por eso la palabra racionalismo y crítica van juntos, pues si son sinónimos, no. Usemos la razón para criticar nuestro propio proceder académico. Entonces, cuando hablamos de la construcción de conocimiento, siempre que observamos, lo observamos cargado de teoría. Gran distinción con los empiristas. Y si observamos cargados de teoría, el científico no es un sujeto neutral, porque observa en función de la teoría en la que se para, y observa en función de la teoría a la que adhiere o de la hipótesis que tiene sobre lo que está pasando. Claro. Exacto, Diego. El conocimiento te permite ver cosas que otros no vieron, no porque no sean capaces de ver, sino porque no tienen esta tábula plena. O sea, para que yo pueda ver, no tengo una tábula, tengo una serie de elementos que me permiten comprender ese mundo. Y esos elementos tienen que ver con la formación científica. Eso afecta la idea de científico. Ya no puede ser neutral, porque si tiene formación, y si tiene hipótesis, y si tiene un pasado, y además tiene una posición, este científico no es neutral. Si no es neutral, ¿cómo genera entonces un control de la ciencia para que la ciencia no sea un juego de pasiones? Que era el gran problema de los positivistas. ¿Cómo hacemos para evitar que las pasiones dominen la ciencia? Necesitamos un método que nos dé seguridad. ¿Estamos hasta ahí bien? Ese método que nos da seguridad, dicen los positivistas, es el método empírico, es la práctica. Bien, hasta ahí dice Popper, está perfecto, estamos de acuerdo. El empirismo es la clave. Ahora, ¿todo es empirismo? ¿Puedo hacer experimentación con todo? ¿Las teorías se experimentan en su plenitud? Miren, él está siendo absolutamente filósofo en esto, él está siendo absolutamente un epistemólogo. Él se está preguntando sobre el conocimiento. ¿Yo puedo conocer solamente haciendo réplica y repetición, solamente practicando? Y otra vez Popper va a contestar generando conflictos al Círculo de Viena. El empirismo me permite demostrar una teoría, pero no es la base de la teoría, ni es el elemento de la teoría. El empirismo es un recurso para comprender el mundo, pero no es el sostén de la investigación. El sostén de la investigación es el razonamiento, es la construcción de una explicación. Y para construir una explicación, esa explicación son siempre explicaciones potenciales. Vuelvo. Cuando hablamos de explicaciones potenciales, hablamos de un razonamiento conjetural. Es una hipótesis, es una idea de cómo funciona el mundo. Funciona mientras me da respuesta. Cuando esa conjetura deja de ser útil, la tengo que volver a poner en tensión. O la tengo que falsear. O la falseo a propósito para ver cuán útil es. Y puedo así demarcar lo científico de lo no científico. Estamos en plena teoría, hoy estamos muy hiperteóricos.
Venimos siempre muy teóricos, estamos hiper. Entonces, ¿qué nos viene diciendo Popper? Bueno, sí, yo soy positivista, sí, él es positivista. Karl Popper es positivista. Dice, pero este positivismo necesita ser revisado. Y ahí que dice, ahora hablemos de positivismo racionalista crítico o de positivismo falsacionista. ¿Qué critica qué critica Popper? Estos 4 elementos que marcamos. Que las observaciones no son puras, que el científico tiene un pasado académico y por lo tanto tiene una tábula plena, por lo tanto tiene un conocimiento que se va aprendiendo en una comunidad, por lo tanto este científico es un sujeto que se construye y no un sujeto que nace de la nada. Recupera el empirismo como una forma de conocimiento, pero dice, no es la más segura, porque si solamente es práctica, entonces ¿qué pasa con las otras formas de saber? Y habla del razonamiento como un proceder crítico. El razonamiento es lo único seguro en términos de la ciencia, pero este razonamiento siempre es una conjetura, siempre es una hipótesis, siempre es una idea de. Lo que la ciencia hace es construir hipótesis posibles. Hay una pregunta en el chat. De Paola, muy interesante, porque dice, Exacto. a mí, cuando hablan de tabula rasa, yo lo puedo asociar con algo que ya había estudiado antes, y es así, es un principio pedagógico este. Nosotras sabemos, quienes nos dedicamos a la docencia, que para incorporar algo nuevo lo tenemos que poder relacionar con algo que ya sabíamos, de manera incompleta, inconclusa, pero lo sabíamos, porque si no, no tiene ningún significado, y así como me lo dicen, a los 2 minutos me olvidé. Por eso nosotras trabajamos ideas previas en las clases, por eso ustedes saben lo que es aprender del error, porque les ha pasado en la vida. Y en este caso Paola además tiene conocimientos de un autor, y el concepto de tabula rasa le significa algo. ¿Qué pasa con los que algunos decían, yo no tengo idea de lo que es la tabula rasa? Bueno, a partir de la explicación de Silvana la han relacionado con algo. Tabula rasa sería que enfrentamos lo nuevo sin ningún conocimiento previo. Y la verdad es que nunca es así, porque todo el tiempo lo nuevo lo tratamos de incorporar, asociándolo a algo que ya sabíamos, aunque sea de manera muy, muy, muy difusa, pero si no, así como nos dicen algo, nos olvidamos. No tiene significado. Y está bueno esto de Watson. Watson decía, el aprendizaje es por estímulo, y lo que se medía del aprendizaje era la reacción del aprendizaje, Claro, no la comprensión. Entonces tal está muy cual. bueno eso de Paola, ¿sí? O sea, se medían Bueno. reacciones, no formas de comprensión. ¿Qué va a decir Popper? Aprender es otra cosa. El conocimiento y el aprendizaje es un conocimiento, primero, colectivo para Popper. Conocimiento no es individual para Popper. Miren esto, eso es terriblemente fuerte dentro del positivismo. Conocimiento no se hace solo, se hace siempre en un colectivo. Ese colectivo es el círculo científico, ese colectivo es el círculo de Viena, y va a ser después en Austria el colectivo de ingenieros cuando él sea exiliado por el nazismo a Austria, ¿sí? Y se tenga que ir a vivir a Australia, perdón, Australia. Se va de Austria a Australia. Sí. Y Cuando lo él que sea dice, refugiado en Australia, es otro grupo. claro, otra gente. otro entorno, es lo que nos pasa cuando nos mudamos, cuando nos vamos del país. Tenemos que incorporar un montón de cosas nuevas, pero siempre hay algo que podemos relacionar con eso nuevo. Y lo que dice Facu, que debe ser Facundo, de que Popper le terminó la fiesta al Círculo de Viena, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que una crítica tremenda de uno, del propio palo, digamos, porque Exacto. Además, Popper era de ese círculo, o sea, era uno de los propios. De hecho, Popper era publica matemático, era eso, físico, era biólogo, o sea, era todo lo tenía que debía todas, ser un científico. Era físico, las tenía, matemático y biólogo. Para el modelo de ciencia era todo claro, lo cual claro. era correcto. Y Si les lo hubiera dicen, no, dicho un filósofo delirante, bueno, era fácil, decían, rajá de acá, no sabes, no entendés lo que estamos hablando nosotros, que sí sabemos de todo esto. En cambio, Popper era de los propios, y además, y lo más importante, es que es más significativo cuando alguien que conoce bien esa corriente
dice, bueno, pero acá estamos patinando, acá hay un problema. ¿Qué es lo que plantea en cierto punto Jerónimo? Justamente Claro, Popper, ¿qué hace? Es trabajar sobre los errores de la propia exacto. ciencia. Él dice, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a trabajar sobre lo que nos critican, sobre los errores que se los adjudica a los positivistas. Se les adjudica el error de la observación, se les adjudica el error de la idea de científico neutral, se les adjudica el error de que no pueden terminar de demarcar lo científico de lo no científico, y se le adjudica el error que el inductismo es un método que lo único que se sostiene es en observaciones, y que donde una observación marca un error, toda la teoría cae. Entonces Perdón, él yo está trabajando desde adentro. desde adentro, Sí, pero además también resignifica esto del racionalismo crítico. La crítica va a tener, o sea, con las críticas tenemos problemas los seres humanos, no nos gustan las críticas, porque la verdad es que vos crees en algo, lo estás haciendo de una manera y viene alguien y te dice que así no, que es un desastre, qué sé yo. Las críticas no son fáciles, bueno, como los errores, pero las dos cosas están puestas ahora en el centro. La importancia del error y la importancia de aceptar la crítica. La crítica puede ser, o sea, muy importante. Es más, él tiene un texto, Popper, que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, y uno de los enemigos es ese, el cerrarnos y decir, yo tengo la verdad, yo tengo la razón, yo soy perfecta, y estos son unos loquitos, unos descerebrados, unos que no saben nada. Podemos hacer eso, pero la verdad el conocimiento avanza si empezamos por mirarnos y reconocer que podemos estar equivocados y hacer algo con eso, ¿no? ahora, en esto que viene excelentemente postulando Viviana, el error y la crítica central, dice, pero ante el error y la crítica hay que hacer algo. El error me puede bloquear. Yo ante el error tengo que actuar. Mm, Dice, el error me sirve para pensar, me sirve para cuestionarme lo que está establecido. El error me permite volver a construir algún elemento. Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, el problema era el inductivismo. El problema es que la ciencia se constituía con la observación y que la observación eran las bases de la construcción de la verdad. Dice, bueno, si eso no se puede sostener, porque cuando me aparece un cisne negro se me cayó la teoría, dice, bueno, repensemos el método científico. Y va a proponer al método científico un giro dentro del método científico. Es decir, bueno, va a haber momentos en que la ciencia tiene procederes inductivistas, pero él va a proponer retomar el deductivismo, la otra corriente dentro de metodológica dentro del positivismo, y va a decir, nosotros conocemos por deducciones. ¿Qué implica deducir? Implica mirar el mundo, construir una posible explicación, una conjetura, y a partir de esa conjetura dar una posible respuesta de la realidad. Dice, bueno, pero la deducción también tiene falacias. Entonces, va a terminar diciendo, necesitamos construir un método que se llama el método hipotético deductivista falsacionista. ¿Vamos hasta ahí bien? Revisemos el método. El método no nos permite generar verdades absolutas. El método no nos genera estas verdades plenas, que era lo que decía el positivista, el positivismo clásico. ¿Qué va a decir además Popper? La verdad es una conjetura, es una idea, es un deseo. La verdad no existe como tal. Les está diciendo esto a los físicos y a los matemáticos. Imaginen, claro, un físico y un matemático le está diciendo a otro físico, la verdad no existe. no existe, tenemos conjetura, o sea, lo está bajando del pony de una forma tremenda, tremenda. Nosotros lo único que tenemos son conjeturas, son ideas, son hipótesis. No tenemos verdades. No controlamos el mundo. Tenemos una pretensión de comprensión del mundo, pero no lo controlamos. Esto es terrible, diría la profe, lo bajó del pony. Le pegó en el ego al positivismo. Más o Y le menos, porque pega otra vez, siguen, desde adentro. siguen muy en el pony, pero bueno, pero por otros Del motivos. pony del cactus, si quieren, de la suculenta, que es más chiquitita todavía. Nos bajó de la suculenta. Entonces dice, bueno, está perfecto. La ciencia tiene todos estos problemas, pero la ciencia sigue siendo un lugar seguro. ¿Sí? Dice, él no está en contra de la ciencia. Él está en contra de estos abusos en nombre de la ciencia. ¿Sí?
Mm. Él está en contra de estas soberbias de la ciencia. No está en contra de la ciencia como construcción de conocimiento. Al contrario, todo su trabajo es para diferenciar lo científico de lo no científico. Está diciendo, bueno, a ver, si entonces eso es lo que se nos critica, ¿qué hacemos los científicos? ¿Qué es lo que construimos los científicos? Dice, lo que nosotros como científicos hacemos es conjeturas. Más que en contra del positivismo, está en contra de las afirmaciones que el positivismo lógico hace sin poder demostrar. Esto, hay observaciones puras. Dice, dame a alguien que no tenga cultura. Dame a alguien que no sepa hablar y me explique el mundo. Porque si sabe hablar, tiene una cultura y tiene un conocimiento. Entonces no hay observación pura. Si la observación es pura, tiene que haber alguien que no tenga ningún tipo de pasado posible y actúe ante el mundo con ojos desprovistos de deseos. Lo que decíamos recién. Yo puedo ver una gota de sangre y no veo nada. Puedo ver una escarcha y no veo nada. O puedo ver una biblioteca y no ver nada. Depende del cristal de mi formación. Depende de mi pasado como científico. Y por eso él habla de que el conocimiento es gramatical. La ciencia tiene un lenguaje. Sí. ¿Sí? Ese lenguaje de la ciencia es con el que yo nombro las cosas. Entonces, si yo nombro las cosas es porque ya tengo un lenguaje aprendido. Y si alguien me enseñó un lenguaje, tengo una formación pedagógica. Y si alguien me dio una formación pedagógica, estoy dentro del mundo cultural. Entonces no observo puramente y desprovistos de pasiones. Observo desde el mundo cultural y gramatical en el que aprendí. Miren la teoría que les voy a poner como ejemplo. Nosotros sabemos cuándo va a haber viento por el color de las nubes en Patagonia. Si le decimos eso a alguien que vive en Buenos Aires, se nos mata literalmente de risa. Decimos, uy, está colorado, va a haber viento. Porque nuestro lenguaje local, nuestras observaciones como radicados en Patagonia, nuestras propias experiencias, que tienen que ver con nuestra gramática de lenguaje. Si la nube está roja, la nube no le vamos a explicar, hay una serie de cúmulos, limbos, que supone una tensión de presión. No podemos darle esa explicación. La nube está roja, va a haber viento. ¿Sí? Eso tiene que ver con una gramática de la ciencia. Un científico después te va a decir, bueno, en realidad, sí, va a haber viento y las nubes son el elemento para decir que se aproxima una tormenta, porque tienen una carga magnética, porque entonces filtran el sol de otra manera, pero toda esa explicación lógica, no sé, me perdí del chat, hay alguien que puso no sé qué cosa de una birra, wow. Para Popper sería que todo esto... Para Popper sería, le vamos a dar una cerveza a Popper, bueno, brindemos con Popper. El rebotón Popper, sí, Popper es un... Popper es tremendamente crítico internamente. Debe ser de lo Es el poco chico molesto. Debe ser de lo poco que no le habían dicho, que era un botón y que se Claro, a Popper le han dicho de todo, de todo lo que se les ocurra. Antiteórico, antipositivista, constructor Sí, de falancias, claro. negador de todo. Pero Botón estuvo bueno, un nuevo... Se Sí, lleva yo un nuevo... creo que lo dijiste, Silvana, pero este texto en el que nos estamos basando es del año 34, La lógica de la investigación científica, y en realidad Popper quedó muy cajoneado, porque recién en los años 60, un autor Lo que vuelven vamos a a ver tomar. después en la otra unidad, que se llama Thomas Kuhn, va a retomar muchos de los planteos de Popper. O sea que el tipo estuvo casi 30 años que, Hay o sea, sombras. era Popper, pero esto que él decía, en medio que nadie se quería hacer cargo. Menos los Exacto. positivistas, por supuesto. Por eso se dice que Popper es la transición entre el positivismo lógico tradicional y la teoría crítica. La teoría crítica no nace de la nada. Él es el proceso que genera esta transición. ¿Por qué? Porque él toma el guante, las críticas todas al positivismo y busca resolverlas. ¿Por qué sigue siendo positivista? Porque él sigue defendiendo el positivismo y busca resolver las críticas del positivismo. Busca seguir construyendo un método que nos permita conocer el mundo y nos permita dominarlo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es decir, el método
no me da verdades, no hay verdades. Todo conocimiento es provisional. Sí, Todo conocimiento es situacional y es provisional. ¿Qué quiere decir? Lo que yo conozco hoy, dentro de 20 años puede ser que no sea así. Y que no sea así porque o aparece una tecnología nueva, o porque revisamos tecnológicamente con un elemento nuevo, o porque construimos un registro de información diferente y ese conocimiento se revisa. ¿Cuál es la gran definición y la peor para todos los positivistas? Que el conocimiento no es válido y eterno. El conocimiento siempre es provisional y es conjetural. ¡Ay! Les pegó en el corazón. Ahí el balazo fue certero, diríamos. Y no tenía miedo al éxito, claramente Popper no tenía miedo al éxito, pero lo expulsa. ¿Por qué lo expulsa? A Popper de Austria se hace toda esta definición, porque dentro del nazismo, al decir él que el conocimiento es provisional, que no hay verdades eternas, y que toda ciencia se aprende en un contexto, por lo tanto, hay tabula plena, no tabula rasa, lo que está diciendo, no hay una raza pura, no hay una sola forma de política, y mucho menos hay una forma, mucho menos se puede usar la ciencia para hacerlo cualquier cosa. claro, el tipo está diciendo esto año 1934 y en 1933 había asumido el poder Hitler. Y venían tiempos de un totalitarismo y un autoritarismo, y el tipo diciendo estas cosas. Es obvio que no fue oportuno tampoco el momento para... Lo dice en el peor de los momentos, lo dice hacia su propia colectividad, criticando a su propia gente, y además lo dice en un contexto donde la ciencia es usada para la dominación más extrema. Entonces, no está siendo bien recibida esa crítica de Popper, ¿no? No. Claramente no está siendo bien recibida. Esperen que... Bien. ¿Qué más nos dice este señor Popper? Como veníamos charlando recién. Bueno, él escribe 2 grandes obras y son importantes tenerlas en cuenta porque son las que nos van a marcar científicamente a todos los científicos, más allá de que Popper está discutiendo hacia el interior del positivismo. La primera es la lógica de la investigación científica. ¿Qué se está preguntando Popper? ¿La investigación científica es realmente una cuestión de lógica o es un problema de construcción de teoría? Investigar científicamente es ¿para qué? ¿Para construir una explicación lógica o para construir una teoría? ¿Es lo mismo teoría que lógica? Sí, no. Perdón, que me fui. Ahí está. No, al contrario. Dice, toda investigación, esto que veníamos diciendo recién, surge de una crítica. Todo conocimiento no nace de la inducción, sino que en realidad el conocimiento nace de conjeturas, de hipótesis, de apreciaciones, por lo tanto nace de la aplicación del método deductivo, y que la ciencia funciona esencialmente por ensayo y error. Probamos unas cosas, vemos cómo nos va. Sobre el ensayo que aplicamos, vemos los errores. Sobre esos errores trabajamos. Y es el error el motor de la ciencia. Esas afirmaciones le valen la expulsión de Austria, le valen la expulsión del Círculo de Viena, y le vale que se vaya a vivir a Australia, y desde Australia siga construyendo y mejorando esta teoría. Su segundo libro, que es Conjeturas y Refutaciones, el desarrollo del conocimiento científico, que lo publica 20 años después, es completar su primera teoría. Dice, bueno, perfecto, el error es básico, pero el error no es para la angustia. El error es para construir conjeturas. El error me permite construir nuevas explicaciones del mundo y me permite demarcarlo. El error no está cargado de negatividad, sino que el error es lo único seguro en la ciencia. Solo aprendemos de errores. No hay aprendizajes donde el error no esté marcado. Aprendemos desde amar con el error hasta aprendemos a hacer un invento, hasta aprendemos a manejar los elementos en el laboratorio de física cometiendo errores. Si yo me quemo trabajando con los tubos es porque no cumplí con cierto protocolo que alguien me marcó. Entonces hay un error en la construcción de los protocolos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué más va a decir Popper en este segundo libro, el de Conjeturas y Refutaciones?
El conocimiento científico no solo es conjetural, sino que es provisional y además se da por saltos creativos. Otro Eso concepto es chocante y irritante para el irritante. salto creativo. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo que el positivismo quería hacer una limpieza de todo tipo de imaginación, creatividad? No, había que ser racional, frío, calculador. Y él le mete la idea de saltos creativos. Más irritante que esa idea no puede haber para un positivista ortodoxo, ¿no? Exactamente, miren, primero dice, el conocimiento es conjetura, o sea, es hipótesis, ya, primer problema. Además, esas hipótesis son provisionales, o sea, duran un tiempo y dependen del tiempo, pero para postre, todas las hipótesis son saltos creativos. Sí. Pobre ego de los pobre Shields, que era que era el que venía diciendo lo contrario. Bueno, lo que vos venís diciendo, Marco, en el conocimiento no se descartan las cosas, se guardan por un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Se frisan, diría, en términos del lenguaje científico, ciertas hipótesis. Hay hipótesis que tienen cierta durabilidad o cierta perdurabilidad, que son las hipótesis que son las que han pasado procesos de falsación, que se las pusieron a prueba y salieron airosas, salieron triunfantes, entonces son hipótesis que tienen temple, porque vienen dando explicaciones que son buenas. Va bien, claro. Pero sí, son hipótesis seguras, que nos vienen dando estabilidad, tienen temple. No son verdades, son hipótesis que han tenido procesos de refutación continua y que han sobrepasado esos procesos de refutación. ¿Qué pasa con las que no pasaron el proceso de refutación? ¿Se las deja de lado, se las tira y no se las vuelve a mirar nunca más? ¿Qué va a decir Popper? No, esas hipótesis que estuvieron mal, que fueron falseadas, tienen que tener algún objeto verdadero en su interior. Para algo nos tienen que servir. Nos permiten volver a pensar. Entonces volvemos a las hipótesis del error para volver a construir. O sea, el error como elemento de base de la construcción. Y que incluso la hipótesis descartada no tiene que por eso ser anulada plenamente. Hay que guardarla, no es el momento. La volvemos a usar después. Ahora no nos sirve. Tal vez en otro futuro nos va a servir. Pensemos en las explicaciones que daban los griegos sobre el mundo. ¿Sí? De que la Tierra era circular, ovalada. Y si, ¿qué tenían los griegos para decir eso? Nada más que un análisis de las estrellas. ¿Qué tiene Copérnico para decir eso? El telescopio. ¿Qué tenemos hoy? Los satélites orbitales. Sobre el mismo problema y sobre la misma hipótesis, también la tecnología interfiere, porque a veces lo que no tenemos es elemento para poder demostrar si esa hipótesis es falsa o es más verdadera. Entonces, en la ciencia también la técnica interfiere. No solo es conocimiento científico teórico, sino que la aplicación de la técnica Claro. influye. Ahí fíjate Exacto. que en el chat han participado Con la varios. teoría cuántica. Exacto, Claro. la teoría cuántica fue Paola dejada de lado, ni siquiera se miraba, no es una teoría nueva, estaba escondida en el sentido popperiano de no me sirve, no es útil, Claro. la vuelvo a mirar, a ver qué tiene, No se qué me puede sabía si brindar lo servía cuántico. para algo. Bueno, en ese momento no. Hasta que después, en algún momento, alguien... Es muy interesante ver la historia de la ciencia, cómo cosas que se descartaron después se rescataron y se pusieron en el centro, ¿no? Y volviendo a esta idea de los saltos creativos, ¿cómo se crea una teoría? ¿Solo por observación? Entonces todos somos teóricos. ¿Solo por falsación? Entonces todos somos teóricos. Y si en realidad las teorías y el conocimiento científico implican una capacidad que no todos tenemos, que es la de asociar cosas. Pero esta capacidad que no todos tenemos no quiere decir que no lo tengamos porque seamos incapaces, sino porque esos saltos creativos se constituyen colectivamente. Hay saltos creativos que son epocales,
Yo no puedo hablar de la inmortalidad o no puedo hablar de la mortalidad del cuerpo en ciertos momentos de la vida. ¿Sí? Entonces, este salto creativo unifica el conocimiento científico, unifica la conjetura, pero unifica que las teorías no son solamente lógica y racionalidad, también hay creación. Hay cosas que se juntan que no se miraban, hay cosas que no se pensaban unidas, que no se las vinculaban, y que esa vinculación es la que da la solución, es la que abre una respuesta nueva. De Tal ahí la cual. idea del salto creativo. ¿Sabés que Marcos está planteando algo muy interesante que sería, es un tema filosófico? Pregunta por qué Popper ataca así al positivismo y si tenía algo personal. En realidad, Popper está defendiendo el positivismo. lo está Ese es el defendiendo. problema. Claro, eso era lo primero que pensé cuando leí lo que él ponía. Esto no es atacar, esto es salirse del lugar del dogma, porque el positivismo, ¿se acuerdan cómo nació? Nació para atacar pensamientos dogmáticos, sustentados solo por creencias, por la fe religiosa, por la autoridad de los filósofos. El positivismo decía, bueno, terminémosla con esto, hagamos una limpieza de esto, porque miren a lo que nos llevó. Vamos a ir por ir al mundo, a investigarlo, por algo para terminar con el dogma, con lo que no se cuestiona. Y la verdad es que instaló un nuevo pensamiento muy Paradigma. dogmático. La ciencia es esto, el método científico es este, la forma de investigar es esta. Popper, en realidad, lo que hizo no es que está atacando porque los odia, porque no quiere verlos más en el planeta. Lo que hizo fue correrse, es lo que nos pasa, lo que nos debería pasar con todo lo que nos dicen que es de una determinada manera. Si nos ponemos en una actitud crítica, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a que esa es una verdad absoluta e intocable. Si hacemos eso, Podríamos incluso nuestras propias ideas, con las ideas con las que comulgamos, imaginemos que tenemos una ideología política, creencias religiosas, si hacemos eso, seguramente nos va a pasar algo como lo que le pasó a Popper. No llegaremos a ser conocidos como Popper, pero la verdad es que cualquier persona que adopte una actitud crítica se sale de aceptar algo como absolutamente verdadero, incuestionable, porque es así, no puede ser de otra manera. Porque todo lo que conforma nuestras creencias, nuestros hábitos y con lo que nos manejamos en la vida, es una construcción y podemos deconstruirlo. Entonces Popper no es que odiaba el positivismo y lo hizo por una cuestión personal, lo hizo porque se salió de ese lugar de decir que la ciencia es esto, el método científico es esto, el conocimiento válido es este, el que está legitimado es este, y dice, a ver, vamos por partes. Ese concepto de experiencia, ¿de dónde salió? Es imposible ir a la realidad sin marco teórico. Esas teorías, ¿de dónde salieron? De grandes saltos creativos. No fue por la observación, porque nosotros no podemos pasar la vida observando algo y no nos sale ningún pensamiento creativo ni nada. Viene otra cosa en el momento en que alguien se anima a cambiar una explicación del mundo. Y eso que Popper no está mirando la historia de la ciencia. Ya lo vamos a ver después, como otros autores van a decir, pero miremos la historia de la ciencia. Einstein, ¿qué hizo Einstein para ser el mejor físico, por lo menos hasta el momento de la historia? ¿Qué hizo? Romper toda lo que le decía la física hasta ese momento de cómo era el universo, cómo era la energía, cómo era la masa. Todos tenemos un Popper adentro, Jerónimo. Sí, tenemos esa capacidad. Es que no hay que matar en los niños, porque si hay algo que hacemos obligatoriamente es decir, yo te dije, esto es así. ¿Vieron que nos pasa con los nenes de 3 y 7 y 10 años? Les imponemos un orden cultural y le rompemos la capacidad de criticar. No, es así, es de esta manera, no se puede hacer de otra manera. Se ponen las pelotitas de esta manera en este cesto. No se pueden poner las pelotitas de otra manera en el cesto, porque hay que hacerlas de esta forma.
Y Cuando además me estaba mi gusta gata lo que jugando. dice Facu ahí, que dice, Popper es ese amigo que te defiende y te termina hundiendo. No, es al revés, ojalá tuviéramos muchos amigos así. Este amigo que te hace reflexionar. Claro, revisa esto, Popper vos es, estás ahí creyendo que las cosas son así y ojalá las personas críticas, o sea, tenemos en la vida millones de oportunidades de elegir a los que nos dicen, sí, tenés razón, o a los que nos dicen, nada, la verdad, nada que ver. te mandaste la macana del siglo, o sea, no te haga el canchero que el problema lo Claro, hiciste vos. claro, que nos O hace sea, ver lo bajate que el pony, diríamos, ¿sí? nos bajan del pony y no nos dejan. La verdad que una pareja, por ejemplo, es mucho más rica tener una pareja en la que te digan, nada que ver lo que estás viendo, lo que estás diciendo. La relación con las personas que nos rodean. A mí me pasa todo el tiempo, yo tengo hijas, tengo una nieta, y me hacen sentir que realmente yo creo que el mundo es de una manera y hay otras cosas que no estoy viendo. Y eso está tremendo. No nos hunde, nos permite crecer. Popper es un gran defensor del positivismo. El problema es que Popper toma todo lo que se le critica al positivismo y lo revisa. Claro, Y en esa revisión hace que el positivismo se tambalee. ¿Qué se tambalea? El positivismo lógico tradicional, no el positivismo como lógica de construcción de un conocimiento. Él sigue defendiendo el conocimiento como sobre las otras formas el conocimiento científico sobre las otras formas de saber. sí, Él sigue diciendo que la ciencia es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Él sigue diciendo que los científicos son seres especiales. Pero ¿qué va a decir? Guarda, la ciencia no es estable, guarda, el conocimiento es conjetural, guarda, el conocimiento se construye y la ciencia se hace no solo por la aplicación correcta de un método, sino esencialmente por construir hipótesis sobre el mundo, o sea, por construir ideas acerca del mundo, conjeturas, y que esas conjeturas son siempre provisionales, pero esencialmente por construir o por generar relaciones creativas, estos saltos creativos. No hay teorías que se construyan en hilo, no son lineales las teorías son irrupciones. Esta irrupción implica la capacidad de unir cosas. Miren, volvamos a la imagen del ADN. El ADN es un gran invento, gracias al descubrimiento del ADN se previenen desde enfermedades hasta se trata el cáncer. O sea, te pueden curar jugando con tu cadena de ADN, ¿sí? Ahora, la representación del ADN es una escalera en espiral. La representación del ADN es de una bióloga que antes fue arquitecta. Y ella creativamente unifica sus dos ciencias para explicar el ADN, que en realidad es ese hilo que nos conecta. Entonces es una escalera en espiral. Si hubiera sido otra persona, no hubiera puesto una escalera. no, seguro. Porque vos biológicamente no ves la escalera, vos ves conexiones de ADN, digamos en un microscopio, si dijéramos una brutalidad, ¿no? Pero el ADN, para poder explicárselo al mundo, ya de una escalera espiral que tiene conexiones diferenciales. Un parante es una red de ADN masculino que heredas de tu padre y la otro parante es una red de ADN que heredas de tu madre y constituye tu cuerpo genético, pero lo hace en una escalera en espiral, que es la escalera que te permite respirar. Y ese es un salto creativo. Unifica explicaciones previas, unifica conocimientos que viene teniendo desde otro lugar, lo arquitectónico, y explica su teoría armando una cadena en espiral, que es lo que mejor simboliza para ella estas dos relaciones. ¿Qué piensa Popper del positivismo lógico? Que se había fascinado en sus propias afirmaciones. Popper va a decir lo que recién decía la profe Viviana. El positivismo lógico tiene que revisarse interiormente y romper con sus dogmas. Que sigue siendo la ciencia positiva la mejor de la ciencia, pero que en vez de ser positivista lógica, debe ser positivista crítica. Él, otra vez, no está oponiéndose al positivismo, está diciendo que el positivismo lógico se fanatizó
con lo que quería conocer, con lo que quería descubrir. Y que tiene que romper con el fanatismo de sus afirmaciones para hacer que esas afirmaciones no se conviertan en dogma. Y por eso propone un positivismo racionalista, crítico, o un positivismo falsacionista. Que es lo que preguntaba Fabricio en el chat. De ahí que cambia el método. Popper dice, bueno, ya sabemos que el inductivismo no nos da resolución. Entonces busquemos un método nuevo, porque sigue creyendo en la ciencia y sigue creyendo en el conocimiento. Lo único que dice que no es estable ni es por acumulación. Es un conocimiento que es por irrupción o por construcción de conjeturas. Irrupción es esta idea de salto creativo, ¿no? Bueno, si el inductivismo no me da solución, utilicemos otro método. ¿Qué otro método conocemos? ¿Qué otro método tenemos? Y ahí retoma un método que lo venían utilizando los médicos y que era aplicado en medicina, que es el hipotético deductivo. O sea, antes de hacer algo, antes de llevar un paciente a operar, voy a preguntar qué le pasa. Voy a rescatar sus signos, ¿sí? Voy a rescatar los elementos que me va contando de lo que está pasando. Con esos elementos que me está contando, yo no parto de una observación pura, parto de una observación controlada, no parto del nivel de enunciación 1, parto del nivel de enunciación 2. Si tuviéramos que hablar en términos de teoría pura, ¿sí? Yo no estoy partiendo de la observación sin nada, estoy partiendo de una observación controlada y guiada. Bueno, usted dígame qué le duele, dónde le duele, qué hizo, qué no hizo, ¿sí? Entonces, con mi observación ya está controlada, yo estoy partiendo en realidad de un problema, porque está enfermo. Y ese problema, que es la base de la investigación, ya no es la observación para Popper, la base de la investigación. Para Popper son la construcción, son los problemas que me permiten construir hipótesis o conjeturas. Y esas conjeturas son las que sostienen a la investigación. ¿Vuelvo o estamos bien hasta ahí? Vuelvo a repetir. Popper nos plantea que hay que cambiar de método, que no tiene que ser la inducción, que está criticando este positivismo lógico, que la mayor crítica al positivismo lógico es que la inducción se cae cuando hay un error, y que la inducción no se puede sostener en una discusión y un análisis interno de la teoría. Entonces dice, bueno, hay que cambiar de método para que las teorías no se caigan, y para que las teorías puedan ser las que sostengan el conocimiento científico. Dice, bueno, retomemos el método hipotético deductivo que ya planteaban y aplicaban los médicos, ¿sí? Retomemos este método hipotético. ¿Qué quiere decir? Ante un problema, ¿qué hacemos? Posibles búsquedas de explicaciones de solución, una conjetura, una hipótesis. Pero el origen de la investigación no es la observación, es el problema, y más que el problema, es la construcción de la conjetura. Esa conjetura que tengo, esa idea de por qué hay ese problema, por qué alguien está enfermo, yo la testeo, la pongo a prueba, la pongo en proceso de falsación, la falseo, y la falseo en dos planos. Hay una falseación teórica y hay una falsación empírica. Está enfermo porque le pasa algo. Bueno, a ver, ¿qué le pasa en términos teóricos? Tiene gripe, tiene un ama, es un virus, ¿qué tiene? Bueno, teóricamente, según lo que me va mostrando ese paciente, yo voy descartando teóricamente ciertas enfermedades, ¿sí? Porque yo busco los síntomas y esto da para gripe o da para infección, o es virósica o es interna, ¿sí? Entonces voy separando las cosas. Esas primeras hipótesis falseables son una falsación, decíamos, teórica. Voy separando lo que ya sé sin tener que aplicar ninguna cosa práctica, solamente por la teoría que me está dando la tabla plena. Y después paso a la segunda falsación, a la falsación empírica. Pongo en prueba y observo y analizo a aquel sujeto que está enfermo. Entonces le tomo la presión, le saco sangre, le hago, bueno, lo que tenga que hacerle para ver cuál es la enfermedad que posee. Y a partir de ese proceder, voy a llegar a una conclusión posible que me permite justificar qué acción tomo.
Entonces va a decir Popper, el inductivismo, el positivismo lógico, no nos ha dado soluciones, sino más bien problemas. Cambiemos el método para seguir siendo positivistas y revisémonos desde el interior del positivismo, seamos positivistas críticos y no utilicemos el método hipotético deductivo, pero apliquémosles al hipotético deductivo un procedimiento nuevo, que es el de la falsación. Ese es su mayor aporte al positivismo, el crear esta postura o esta metodología de la falsación. Hasta acá él está retomando cosas que ya estaban envueltas, que ya venían discutiéndose, que estaban en camino. A partir de la unión entre el método hipotético deductivo y la falsación, él propone un nuevo método científico. ¿Para qué? Para que la ciencia siga siendo un conocimiento privilegiado. ¿Para qué? Para poder separar lo científico de lo no científico. ¿Para qué? Para poder comprender el mundo. ¿Para qué? Para seguir sosteniendo ciertos pilares del positivismo. Entonces, bueno, retomemos el método hipotético deductivo. Tengamos en cuenta que la investigación nace por problemas y conjeturas o hipótesis, que esas hipótesis son simplemente situacionales y son provisionales, y que esas hipótesis me permiten a mí tener un contexto que es el de descubrimiento, pero es diferente al contexto de justificación. ¿Por qué? Porque yo puedo explicar el método científico para qué se aplica, para el contexto de justificación, cómo se hace de cierta manera algo, cómo se hace una vacuna, cómo se hace una teoría, cómo se hace lo que sea. Pero el contexto de descubrimiento tiene este salto creativo que no se puede replicar. Yo no voy y compro un kilo de salto creativo. Salto creativo es una construcción que se da epocalmente, que se da en términos colectivos, que no todo el mundo lo puede generar, que se hace en conjunto. El salto creativo es estas conjeturas que me generan tanta tensión que en algunos procesos o las tengo que dejar de costado para que no se transformen en angustias teóricas, o las resuelvo porque encontré una manera de utilizarlas de otra forma. Entonces, Opperman nos va a decir, utilicemos otro método, les va a decir a los positivistas, dejemos la inducción, utilicemos el hipotético deductivo, dejemos de pensar que el contexto de descubrimiento y el de justificación son lineales. El de justificación tiene que tener pasos, porque es la aplicación del método. Yo tengo que explicarle a otro que pueda replicar lo que yo estoy haciendo para que haga lo mismo, y ahí sí tengo que describir cómo son esos pasos, pero que el contexto de descubrimiento está sostenido por la imaginación humana, está sostenido por la creatividad, está sostenido por la tabula plena. Eso es algo que no se puede enseñar, eso es algo que se va construyendo, y eso es algo que no se compra ni se hereda, eso es algo que construye la ciencia como un ser para él superior. Y propone a este método hipotético deductivo aplicarle el elemento que lo va a definir como epistemólogo, la falsación. Hay que aplicar procesos de falsación. Hay que tomar estas hipótesis y ponerlas en tensión. Una falsación teórica, que es la primera y central cuando estamos eligiendo las hipótesis para resolver algo, y una falsación empírica o práctica, que es la que vamos a aplicar una vez que nos pongamos a trabajar sobre problemas que nos afectan. Y de ahí su otra gran afirmación, que es la relación de la asimetría entre la refutación y entre refutar algo y la falsación de esa refutación y la verificación de esa refutación. Para él decir, una hipótesis puede ser comprobada varias veces, el conocimiento es por comprobación, pero ese conocimiento que es por comprobación se puede refutar, y se refuta a través de refutar la hipótesis. Si la hipótesis se cae, con ella se cae también
es explicación. Y eso lo llama el modus tollens, ¿sí? Se cae que es recuperar ya una expresión anterior. Si se cae la hipótesis, se cae también la teoría. Pero no se cae para destruirla, sino que implica revisarla desde el análisis interno. ¿Estamos hasta acá bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna necesidad de que expliquemos algo? ¿De que volvamos a algún lugar? Ante la crítica, propone dos salidas. Retomar el método hipotético deductivo y aplicar las prácticas de la falsación como recurso. Y la falsación como una relación de asimetría. No porque haya muchas refutaciones posibles, esa hipótesis se convierte en verdadera en eternidad, sino porque esa hipótesis lo que logra es temple, nada más. ¿Hasta ahí estamos? Pareciera que sí, nadie dice nada. Sí, sí, se entiende, profe. Bien. Sí, profe. Vamos a trabajar con una frase. Miren esta frase, una de las frases de su texto, que marca por dónde se para Popper. Dice, creo sin embargo que al menos existe un problema filosófico por el que se interesan los hombres que reflexionan. Es la cosmología, el problema de entender el mundo, incluidos nosotros y nuestro conocimiento como parte de él. Creo que toda ciencia es cosmológica, y en mi caso, el único interés de la filosofía, cuando él está hablando ahí de filosofía, está hablando de epistemología, no menos que la ciencia, reside en los aportes que ha hecho aquella en todo caso, tanto la filosofía como la ciencia. Perderían todo su atractivo para mí si abandonasen tal empresa. Hay algo en el chat, esperen que miro lo que dice el chat. Esta frase está interesantísima para pensar en qué sentido. Él, como epistemólogo, sigue buscando lo mismo que buscaban los positivistas lógicos. Entender el mundo y entender los problemas que afectan al mundo. Lo que propone es una salida diferente, es una salida desde la crítica, y es una salida desde retomar la idea de aportes. Hay diversos aportes al conocimiento. Esos diversos aportes al conocimiento están en distintos lugares, en lo científico y en lo no científico. Entonces hay que poder separar esos aportes entre los científicos y el arte. ¿Qué más? No. No. ¿Qué más? ¿O qué frases qué otras frases son interesantes de mirar de Popper? Bueno, hay una serie que nosotros le vamos a ir dando para que ustedes vayan tensionándose. Salgamos de acá. Con esto hemos revisado Popper. Dejar de compartir. ¿Tienen dudas con respecto a Popper? ¿Necesitan revisar algo? ¿Quieren que trabajemos en alguno de sus postulados claves? ¿Quieren que trabajemos con las frases? ¿Un repaso rápido? Sí, puede ser. Karl Popper es un positivista, crítico racionalista, que retoma todos los elementos que habían sido cuestionados por los antipositivistas para revisar las prácticas dentro del positivismo. Para eso retoma aquellos elementos que han sido los más cuestionados. La idea de la inducción, la idea del conocimiento verdadero, la idea de tabula rasa, la idea de que el conocimiento es lineal y acumulativo, y la idea del rol del científico. ¿Sí? Esas 5 críticas que habían sido como centrales al positivismo, él las mira desde el interior del positivismo. Él las mira defendiendo el positivismo. Y para defenderlo va a hacer ajustes. ¿En qué ajuste? Dice, bueno, si la mayor crítica que se nos hace es a la inducción, dice, es cierto, la inducción en realidad se sostiene en observación pura y no podemos observar puramente. Porque toda observación está plagada de un pasado que tiene el observador y de una formación que tiene el observador. Entonces, cambiemos de método.
no utilicemos el método hipotético, no porque sea inútil, porque todos en algún momento trabajamos con inducción, sino porque no nos está dando la posibilidad de tener un conocimiento que no sea de uso colectivo, ¿sí? Y está aplicando el conocimiento simplemente como sumatoria de observaciones, cuando no es sumatoria de observaciones y conocimiento, sino que el conocimiento es una construcción que implica saltos creativos para explicar el mundo. En ese sentido, Popper dice, usemos entonces el inductismo, no quiere decir rechacémoslo, sino no lo usemos como el método central, sino que ajustemos el método. Y ahí propone, en ese ajuste, retomar un método que venían usando en la medicina, que era el método hipotético deductivo, pero aplicarle a ese método hipotético deductivo una invención metodológica, que es la que él defiende, que es la falsación. O sea, falseemos las hipótesis antes de aplicarlas. Construyamos procesos de falsación a propósito. ¿Para qué? No para que se caiga la teoría, sino para que sea la teoría más corroborada la que estemos utilizando, para que sea la más segura, no la verdadera, sino la más falseable posible, la que me da más estabilidad. A la primera crítica responde de esa manera. A la segunda crítica de la observación pura dice, no hay observaciones puras. Todos venimos con un conocimiento previo, todos nos educamos en un contexto, todos somos nuestro pasado y nuestro presente. Entonces, los sujetos no son neutrales. Ante la observación pura, él propone la tabula rasa. El conocimiento siempre es conjetural. Y el conocimiento siempre es un conocimiento que se hace, el siempre que, no como afirmación de verdad absoluta, sino que dice el conocimiento se construye no por observaciones puras, sino por un proceso cultural. Yo conozco en un contexto cultural y conozco en un contexto educativo y construyo, por lo tanto, una explicación en ese contexto, el cultural y el educativo. Es un gran cambio. No hay observaciones puras, hay contextos. Hay observaciones controladas por mi cultura, hay observaciones que están marcadas por mi trayecto, no hay observaciones puras. Otra de las críticas al positivismo. Las teorías son una construcción que se hacía. Enunciados observacionales 1, enunciados observacionales 2, generalizaciones, teorías, dice. La teoría no es sucesiva, no es por acumulación. La teoría es por irrupción. La teoría es por salto creativo. La teoría se desarrolla en un proceso donde hay formas que se pueden explicar en términos metodológicos, pero hay mucho de creatividad que no puede heredarse y no puede decirse. Hay mucho de lo creativo que no se compra ni se vende, diríamos, ¿sí? No se enseña. Hay mucho de lo creativo que tiene que ver con tu propia dinámica personal. Las mismas personas en un mismo laboratorio, trabajadas y formadas en un mismo equipo, unas le encuentran una respuesta, otras le encuentran otro. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene también las formas de resolver creativamente distintas. ¿Qué más va a decir Karl Popper? El conocimiento no es una verdad, es provisional y es conjetural. Los conocimientos no son verdades absolutas, son conjeturas y por lo tanto siempre están en construcción y por lo tanto siempre están en movimiento y por lo tanto esa es la función central de las universidades, sostener el conocimiento como aquello que nos interesa construir y que nos interesa demostrar y que nos interesa trabajar, pero el conocimiento no es verdad absoluta, es corroboración y es conjetura. Es otra cosa, no es estable, no es acumulativo, es colectivo y es además situacional. Cuarta crítica, el científico no es neutral. Tienen razón los que dicen que el científico no es neutral. Ahí Popper termina siendo el más irreverente, ¿no? Es decir,
les tengo que dar las razones a los críticos del positivismo de que el conocimiento no es neutral. El científico no es neutral. Yo hago un tipo de ciencia desde un lugar ético. Investigo un tema porque me pasa algo con ese tema. No puedo investigar cualquier cosa porque sí. No me pueden dar un tema para investigar otro porque se le ocurre. Yo investigo un tema porque algo me mueve sobre ese tema. Hay cosas que me mueven ese tema que son técnicas y que son teóricas y que son científicas, pero también hay cosas emocionales y también hay cosas políticas. Entonces, el científico es un sujeto que tiene más responsabilidades que los sujetos cotidianos, porque sus conocimientos ponen atención a todo el resto. Entonces, el científico no es neutral. ¿Qué es y por qué sigue siendo positivista? Después de todo esto, ¿por qué Popper sigue siendo positivista? Porque él sigue considerando que la ciencia es un saber superior a otras formas de conocer. Y que el rol del científico es separar lo científico de lo no científico. O sea, la función del científico es distinguir lo que es científico, lo que es una acción científica de lo que no son acciones científicas. En eso es absolutamente positivista y en eso sigue estando dentro del positivismo lógico. ¿Dónde más sigue siendo positivista? Que el conocimiento te permite comprender y dominar el mundo. Aunque el conocimiento sea inestable, aunque el conocimiento sea conjetural, aunque el conocimiento sea provisional, aunque el conocimiento implique corroboración, sigue siendo el conocimiento la herramienta para controlar y dominar el mundo y para vivir mejor en ese mundo. En eso él sigue siendo absolutamente positivo. Pero, cuando lo retomen en los 60, es también quien abre las grietas del positivismo. En ese sentido, es sumamente positivista, pero es el que marca las grietas. Sí. Y otra cosa, Silvana, es que sigue siendo positivista porque le da importancia al método científico. Es más, le ha dado mucha importancia al punto de pensar, bueno, a ver, tenemos una forma de razonamiento que no es válida, la inducción. Bueno, vamos por una forma válida de razonamiento que es la deducción. Y dentro de la deducción, la manera de refutar hipótesis, o sea, la manera de aplicar un razonamiento deductivo para ver si una hipótesis podemos... No vamos a poder demostrar que es verdadera, pero que es falsa, bueno, es una fundamentación lógica la que él encuentra. Entonces, en eso él sigue siendo positivista. El método científico y la lógica tienen un papel central. Y lo otro es que él se ha negado todo el tiempo a lo que después van a ser los antipositivistas, y es mirar los aspectos históricos de la ciencia. Él no mira la historia de la ciencia, no mira si efectivamente en la historia de la ciencia se han hecho las cosas a la manera que él dice que hay que hacerlas, que es aplicando, falsando las teorías. No mira los aspectos políticos, los aspectos éticos, o sea... No mira el sí financiamiento, no mira un montón de cosas. O sea, claro, las mira, las no mira el critica, uso de la pero ciencia. él nunca se va del positivismo. Bueno, es toda una discusión eso, porque es una bisagra, Popper. Tiene mucho del positivismo y es a su vez el que le ha socavado muchas de las hipótesis fundamentales. Pero en definitiva nadie lo pone en la nueva filosofía de la ciencia o lo que hemos llamado las epistemologías ampliadas a lo ético-político, porque él dice, no, a mí lo que me interesa es cómo hacemos ciencia, cómo logramos tener una aproximación a la verdad, que también en él sigue estando. No cree que lleguemos a la verdad, pero sí a algo que es más verosímil, porque ha demostrado su temple. Entonces, él es la bisagra. Él ha criticado muchas cosas que van a retomar ya en la década de los años 60, otros autores que directamente no van a ser más positivistas. Estos que vamos a ver en la unidad 3 de la asignatura es ya autores que se fueron. No se fueron. Creo, no sé si alguna vez lo Críticos. fueron, pero bueno, están en otra línea.
Pensemos que la actitud de Popper es crítica interna para seguir defendiendo el positivismo. Él critica desde Ah, adentro para seguir siendo positivista. Los otros autores, cuando critiquen, van a criticar para romper el positivismo. Es claro. completamente distinto. Él sigue defendiendo el positivismo. De hecho, la importancia de Popper es porque en esta defensa él va a marcar los errores, o sea, y va a buscar soluciones. De hecho, el pensar que el error es la base del conocimiento y que la Tremendo. conjetura es central, es terrible para un positivista del Círculo de Claro, Viena, claro. del cual él fue parte. Él no fue expulsado del Círculo del Viena, él fue expulsado políticamente del territorio, no del Círculo del Viena. Él sigue siendo un filósofo físico-matemático al que se lo invita a publicar en las revistas austríacas. Él no vive en Austria, pero sigue escribiendo para Austria. Sí, sí, él sigue, pero tampoco es que lo querían tanto. No, obviamente, porque además Incómodo. dice estas cosas que irritan a cualquiera. O sea, no lo Popper van a es querer tanto. incómodo. Claro, es un autor molesto. No es que, ay, cómo te queremos y Vení, tomemos un cafecito, un mate y charlemos toda la tarde. No es justamente eso. tampoco pueden ignorarlo descaradamente porque él ha sido también un sostén con sus... ¿Cómo ha sido en De ciencia hecho, Popper es antes de más empezar? usado. De hecho, Popper es más usado por las ciencias sociales y por Sí, las ciencias naturales que por las ciencias físico-matemáticas. Porque todo el proceder de Popper quita estas otras ciencias, principalmente a las ciencias sociales, del lugar de no ciencia. Dice, si el conocimiento es conjetural y el conocimiento es hipotético, y no es la observación, la centralidad del conocimiento, sino es la conjetura, nosotros podemos hacer hipótesis igual que ustedes y no necesitamos replicar una guerra para hablar de una ley sobre la guerra. claro. De hecho, es sumamente utilizado en las otras ciencias, y él piensa física y matemática. Él está diciendo esto dentro de los físicos y de los matemáticos. Ese es el contexto también de producción interesante. Si bien no habla de la historia, como decía, vive interna de la ciencia, él sigue diciendo que hay que revisarse. ¿Cómo hacía ciencia antes este señor? Desde el parámetro de la ciencia. ¿Cuál es el... ¿por qué Popper hace todo, por qué Popper escribe y hace todo esto después? Porque a Popper, para ingresar a la Universidad de Austria como docente y para poder ganar un espacio, tenía que plantear una cátedra novedosa, ¿sí? O tenía que plantear una cátedra que tuviera algo de distinto a los que ya estaban, ganarse un lugar. Y para ganarse un lugar necesitaba construir un lugar. Y él lo construye desde la crítica metodológica. De Claro, hecho, gracias a Popper, diríamos, tenemos los ejes de investigación. Hasta antes de Popper, lo metodológico estaba incluido en cada una de las cátedras y no se lo consideraba como un conocimiento que debía de darse por separado. tal cual. Popper va a generar la necesidad de pensar un espacio metodológico. Y que el método no es algo natural, no es algo que se puede aplicar de primer año, sino que el método es un procedimiento que se aprende, pero además es un procedimiento que está siempre en construcción, porque los problemas se miran de distintos lugares en distintos tiempos. Tremendo. Agotados de Popper. Quedaron agotados de Popper. ¿Les damos un recreo? Sí, creo que sí, no sé. Por ¿Les favor. damos un recreo? Por Sí, favor, ¿no? eso. Nos damos 10 minutos de recreo, 15 minutos de recreo. Sí, No, sí, no, ¿no? después Por relaja, favor. porque después a trabajar con todas estas ideas. Así que Después vamos a trabajar con 2 frases, yo, en realidad vamos a trabajar con 3 frases para que ustedes elijan y discutamos la frase. Así que 20 minutos de recreo, a tomar mate, a preparar la pava, a ponerse más lindos. Bueno, cada uno elige en los 20 minutos qué es lo que considera más interesante de hacer. No, son 11:06, 11:30, 11:26, 11:30 nos vemos. Tomémonos los 20 minutos, gente.
Si querés cortás la grabación, Vivi. Dale, dale.